también de poder adaptar juegos de mesa para poder evaluar funciones cognitivas. El juego de la memoria, donde vos vas doblando cartas y ves, está evaluando tu memoria de trabajo, por ejemplo. De esa manera, Nair Galarza, gracias señorita Cocha, Nair Galarza, por ejemplo, ni era pensante, ni era social, ni era moral, ¿no? Por una parte, entonces, evaluamos. Y por otra, y luego de evaluar y de aplicar luego pruebas más confiables, más consistentes, podemos plantear una hipótesis diagnóstica. Pero también podemos trabajar con programas de estimulación, ya sea para estimular, y allá dice que la inteligencia va a desarrollar de mejor manera si el entorno es estimulante. Jugando con estos programas 15 minutos con niños, estamos estimulando sus funciones cognitivas. En Venezuela, cuando Venezuela era lo que era y no es la triste cueva de pseudosocialistas que se han dedicado a enriquecerse, como Maduro y compañía, cuando era la potencia latinoamericana que era muchos años atrás, tenía programas de estimulación cognitiva a la vanguardia. Llevaban a Europa todos los programas de Venezuela, y Venezuela ocupaba el primer lugar en la educación a nivel del continente americano, a la par o más todavía que Estados Unidos. Ahora hay un déficit total, ¿me entienden? Nosotros podemos llevar programas de estimulación, pero también podemos llevar adelante con la misma metodología programas para disminuir, para evitar, para minimizar el deterioro cognitivo en algunos trastornos mentales, o también en el resultado del proceso del paso del tiempo, de los años, cuando se van deteriorando ciertas funciones cognitivas en personas de la tercera edad. Amplio espectro de trabajo, amplio espectro de acción. Vos podés llevar a una comunidad un programa, comunidad rural, un programa para estimular las funciones cognitivas. Y si armas en base a estos juegos y demás, te van a pagar por eso, y vos vas a ser tu jefe, vos vas a desarrollar tus programas con un personal que sea parte de tu equipo. En tus horarios, en tu cronograma, vas a conocer la zona rural de Bolivia. Entonces, salgan del esquema rígido de que solamente vas a trabajar en consulta, en consulta, en consulta. Hay mucho que hacer. Acabamos de ver un activo, una miradita de lo que podríamos hacer. Bueno, veamos entonces otro punto. Vamos a complementar este primer tema. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un pequeño diseño de experimento, una especie de una investigación exploratoria, si quieren ustedes, para poder ver qué sucede comparando, un análisis comparativo en una muestra un poco heterogénea. Y vamos a introducirnos con esta idea. La ira es una corta locura, decía este genial orador latino. Cuando te pierdes en la ira, puedes matar. Por algo la Biblia ya nos muestra, ¿no?, a la ira como un pecado capital, como la perdición de reyes sabios. Cuando no tienes control sobre tus impulsos, estás sobre una cuerda floja. Y ese es un indicador de muchos de los trastornos de personalidad más graves, en particular del trastorno límite de personalidad. Veamos entonces. Funciones cognitivas en trastornos de personalidad. Es una especie de síntesis de alguna metodología de investigación que pretende demostrar qué funciones cognitivas están deterioradas, en qué medida, en algunos trastornos de personalidad. Un estudio comparativo, exploratorio comparativo, diríamos así. Veamos. Antecedentes. Algunas ideas. Hay evidencia en sentido de que las alteraciones cognitivas están presentes en el trastorno de personalidad o en cualquier situación donde nosotros somos víctimas de estrés. Por supuesto que se van a evidenciar alteraciones cognitivas, alteraciones en nuestras funciones cognitivas. En los trastornos de personalidad se han utilizado mucho pruebas proyectivas, ¿sí? Pero como las que ustedes han debido ver, las proyectivas, no sé cuáles estarán viendo. Sin embargo, hay cierta alteración en los resultados, diríamos así, ¿no? Ahora, cuando hablamos, pero las pruebas proyectivas tienen más que ver con una especie de evaluación diagnóstica, donde vas a categorizar neurosis, psicosis, etcétera, perversión. En los trastornos de personalidad en la actualidad
se tienden a aplicar pruebas estructuradas. ¿Por qué? Porque estamos viendo, por ejemplo, las funciones cognitivas intactas en su mismo funcionamiento. En las pruebas proyectivas hay una alteración porque vos estás interpretando situaciones y estás dando una carga afectiva, emocional, y estás permitiendo que aflore el inconsciente en una prueba de los cerditos, la que quieran ustedes, el hombre bajo la lluvia y demás, ¿no? Entonces, esa carga inconsciente va a hacer que se presenten alteraciones. Por eso no nos puede permitir evaluar funciones cognitivas. Pero en cambio las pruebas estructuradas, como el WAI, por ejemplo, nos permiten observar el funcionamiento de los procesos cognitivos de manera como fotografía intacta en el momento, porque no hay un componente inconsciente que va a tender a alterar los resultados. Por lo tanto, la aproximación actual es en base a estudios psicométricos. Ahora, eso no es pues palabra de Dios, no quiere decir que con las pruebas estandarizadas, con diseños de estudios psicométricos, eres dueño de la verdad. No, hay limitaciones. Por ejemplo, por supuesto que hay limitaciones metodológicas. Si ustedes revisan bibliografía, hay muchas investigaciones que tienen déficit o limitaciones metodológicas. Por ejemplo, no utilizan grupos control, no utilizan grupos doble ciego. ¿Qué quiero decirles con esto? Que te quedas solo con tu grupo experimental. No hay control de variables extrañas. No hay un seguimiento longitudinal. Por lo general son pruebas transversales. Todo esto ustedes ya han visto en metodología de la investigación, me imagino. Entonces solamente les estoy refrescando. ¿Hay limitaciones metodológicas? Por supuesto. Otro gran problema cuando llevas adelante estudios psicométricos es que no es muy confiable el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Eso ya dijimos. ¿Por qué? Porque hay solapamiento de síntomas, comorbilidad. Hemos visto todo esto, que se hace difícil dar un diagnóstico de trastorno de personalidad. Pero, además, porque estamos hablando de mediaciones cognitivas, de variables que no se pueden cuantificar 100%. Estos test nos van a permitir manejar constructos hipotéticos. La atención como tal, diríamos que no existe, pero vemos con las pruebas el funcionamiento, lo que le permite hacer. Entonces, ahí hay dificultad también. Por supuesto que hay dificultades. Entonces, actualmente se habla más de este enfoque cuantitativo, pero no de la función cognitiva en sí, sino de el funcionamiento, el resultado. Si atiende, nosotros podemos ver cuántos ítems han memorizado, pero no estamos viendo la atención. Por eso se habla de constructos hipotéticos. Hay pruebas neuropsicológicas que también nos pueden servir, y no es de ahora, hace más de 20, 25 años que hay estudios con pruebas neuropsicológicas. Y vuelvo a repetir, son pruebas sencillas, de corta duración, baratas. ¿Qué necesitas? Una hoja, lápiz de color y jugar, nada más. Eso es lo que necesitamos. Entonces, no es difícil evaluar, pero si hay dificultades y limitaciones, seguro. Algunas pruebas para que tengamos en mente: la escala de inteligencia para adultos, por ejemplo, la escala de la memoria de Wechsler, la prueba de la figura compleja de Rey. ¿Por qué estos dos nombres, Rey o Osterreich? ¿Por qué? Enseguida, ustedes ya han visto todas estas pruebas. Veamos entonces de manera sencilla. Lo que vamos a hacer es diseñar una investigación de lo más simple. Vamos a utilizar la escala de la inteligencia como prueba estructurada, la escala de la memoria como prueba estructurada y la prueba de la figura, que nos va a permitir, es una prueba estandarizada que vamos a aplicarla individual a niños o adultos. Fíjense la ventaja con dos pruebas, dos ítems discriminativos, dos láminas si quieren, papel en blanco, lápiz de color, y podemos aplicar desde niños de 4 años hasta edad adulta. Entonces, esta prueba original fue diseñada por Rey, pero luego fue estandarizada por el otro autor. Vamos a utilizar estas pruebas. Y ya estamos jugando, que estamos haciendo una pequeña investigación de lo más sencilla. Bueno, voy a sintetizar los puntos más importantes. Con la prueba WAI, ¿qué podemos hacer? Miren los años que tiene: 39, su revisión 55, 15 a 64 años de edad, una prueba antigua y que sigue dando buen resultado. No tiene limitaciones a nivel de educación, aunque eso está cuestionado al último, pero raza, cultura, nivel socioeconómico no son un factor en contra. Una prueba de aplicación individual nos permite obtener de manera global el perfil de nuestro CI. Ahora, bifactorial,
Vamos a evaluar factor. Esta prueba está basada en la concepción bifactorial de esperma. Tiene dos escalas, una verbal y otra de ejecución. ¿Qué permite evaluar? Habilidades cualitativamente diferentes, pero no independientes. Esa es la gran ventaja de esta prueba. Te permite evaluar habilidades cognitivas diferentes, pero que están interactuando entre sí, que no de manera independiente, aislada, digamos así. Al final todas se van a integrar. Comprensión verbal, en 2008 sale una readaptación, digamos, interesante. Comprensión verbal, razonamiento perfecto, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, entre otras, son las dimensiones que evalúa esta prueba. Bien, eso es lo que vamos a intentar evaluar. La escala de la memoria de Wechsler, 2008-2013, nuevas reediciones en España sobre todo, aplicada entre 16 a 90 años. Fíjense el rango de edad. Prueba sencilla, aún con un amplio espectro de aplicación. La simpleza, la sencillez, 11 ítems, tiempo 30 a 60 minutos. Esta prueba estructurada te permite evaluar la memoria inmediata, trabajo, demorada, modalidades auditiva, visual, tareas de recuerdo y reconocimiento. Todo eso comprenden estas tareas. Ustedes ya han debido ver casi todas estas pruebas, ¿verdad? Creo que tienen una materia psicométrica, ¿ven? ¿Han visto? Entonces, con esta podemos evaluar con la memoria, con la escala de la memoria de Wechsler. En su tercera edición podemos evaluar esos aspectos. ¿Bien? La prueba de la figura compleja de Rey. Esta prueba sencillísima. Miren, en 1941, los años que tiene todavía es vigente, se lanza la prueba. En 1944 se la estandariza para niños, adultos, adolescentes. 18 ítems en una lámina, en la lámina más compleja. Estamos hablando de 10 a 30 minutos, hasta 36 puntos. Hay diferentes formas de aplicar, es una prueba muy dúctil. Algunos aplican las dos láminas, otros guardan uno para adultos, otro para niños. Es una prueba estructurada de evaluación neuropsicológica. ¿Qué podemos evaluar con esta prueba? La atención, concentración, capacidad de coordinación visoespacial, memoria no verbal, planificación, organización, es decir, funciones ejecutivas, las que veníamos hablando. Y es extremadamente sencilla la prueba. Ustedes han visto, capaz en neurología vieron, ¿no? En neurología. Por ejemplo, acá, estas son las laminitas que tienes que presentar. Esta tienes que presentar de manera vertical, esta horizontal, y darle un color y facilitarle colores para que pueda trabajar. Ir reproduciendo. Se divide en dos pruebas, prueba de copia y la prueba de memoria. La copia significa que le muestras y tiene que copiar. Y este sería más o menos el rango de los puntajes, ¿no? Un nivel inferior, para niños de 4 años, nivel inferior, menos de 2 puntajes. Normal 2 a 10, más de 11, superior. 8 años, estamos hablando de más de 33, superior. 12 años, más de 35, superior. Déficit, menos de 29. Y adulto, más de 35, menos de 30. En la prueba de copia. ¿Qué consiste copia? Te presento el ítem y vos lo copias. Y tienes un margen de tiempo ahí. Ahora, el puntaje de memoria después de 3 minutos, en algunos manuales van a encontrar 6 minutos. Ahí podemos nosotros evaluar a nivel de 4 años, más de 6, esta ya es más compleja, más de 6 superior, 1 a 5 normal, ningún ítem inferior. Luego, 8 años, más de 24 superior, 12 años, más de 25. En los adultos, más de 27 superior. Es una prueba extremadamente sencilla que pueden encontrar en todo lado. Entonces vamos a utilizar esas pruebas en una muestra conformada por sujetos con un diagnóstico de trastorno de personalidad que más o menos oscilan en un rango etario de 21 a 37 años. Acá ya hay un déficit metodológico. ¿Cuál es? Si esta investigación fuera en serio y he preparado de esa manera, ¿cuál es acá un error metodológico para que los resultados no sean muy confiables? ¿Cuál sería? Ya, díganme por favor.